Muy buenos días. Les damos la bienvenida desde Cantónac. Ahora ya en esta trecena Setochtli. Muchas gracias. Gracias, maestro Rolando, maestro Gerardo. Seguimos con esta cuenta regresiva. Ya estamos a una semana a punto de terminar el Tonalpohualli, esta cuenta de 260. Hoy, un día 6 Carrizo o Caña, como algunos también lo conocen, o diciéndolo bien, como originalmente se conocía, Chicoase Acat, iniciando este segmento que nosotros llamamos un lapso, un periodo guerrero, iniciando con estos tres glifos de precisamente de esta índole, el carrizo, el ocelote y el águila. Y pues sí, en el número 6, que ya a punto de estar en la mitad, ya mañana estaríamos en la mitad de la trecena. Y seguimos con la regencia de Xutecutli y Xipetotec. Muy buenos días, les agradecemos a la maestra Lili, al maestro Rolando, al maestro Gerardo, que sigamos sosteniendo esta ofrenda y pues a darle la bienvenida. Muy buenos días. Cedemos los controles a nuestro compañero Gerardo. Muchas gracias. Gracias a ti, Gastón. Bienvenidos todos. Estamos ya casi llegando a la mitad de la trecena Setochtli, la trecena 1 Conejo. Precisamente en la ubicación, exactamente nos encontramos aquí en Chicoase Acatl, con lo que es lo mismo 6 Carrizo. En el contexto en el Tonalamas, vamos a recordar que ya llevamos ese avance y estamos a punto ya de llegar a la mitad de la trecena y acercarnos a la recta final, exactamente en esa ubicación, en este cuadrete, y vamos a comentar precisamente estas dos imágenes también el día de hoy. Estamos transitando en estos momentos de Macuilmalinali a Chicoase Acatl. Y Chicoase Acatl, justamente, vamos a comentarlo, pues Acatl es el carrizo. En otros lugares lo vemos traducido como caña, ¿sí? Alude a lo mismo, es esta planta que crece en la ribera de los lagos, bueno, en las orillas de los lagos aquí en México, que después de que ya se vuelve más ancha, más sólida y más rígida, pues es una materia prima importantísima para crear un montón de cosas, entre ellas precisamente flechas, dardos, lanzas, que eran utilizados para la guerra. Es por esto que el carrizo está representado aquí con unas flechas y que siempre lo vamos a ver representado así como, no la plantita nada más, ¿sí? El puro popotito, sino va a estar adornado, ya que es una materia prima muy, muy importante para la creación de varias herramientas y varios utensilios del ser humano. Y como les decía, pues también está muy, muy relacionado con la guerra, ya lo mencionaba Gastón. Es el primero de los 3 signos que hemos nosotros bautizado como la trilogía de signos guerreros, porque Acatl, Ocelot y Cuautli, que son 3 consecutivos, pues los 3 tienen mucha, mucha relación con la guerra y con el guerrero, ¿sí? Con el guerrero como tal. Bien, pues Acatl corresponde al Tlahuistlampa, al rumbo del oriente, ¿sí? Ya seguimos dando la vuelta, vamos ya dando la segunda vuelta por los 4 rumbos, en este caso estamos en el oriente, en lugar de la aurora, el lugar donde nace el sol, y que le corresponde el color rojo. Bueno, pues Acatl, sus cualidades, digamos, sus características principales son la fuerza, la dirección, la objetividad, también la certeza, la solidez, el enfoque, la direccionalidad, ¿sí? Las flechas marcan una dirección muy clara y marcan un objetivo, y la autoridad. Y obviamente todo el ámbito guerrero están muy presentes en este glifo y como cualidades para tomar en cuenta el día de hoy en esta coordenada de Chicoase Atl. El acompañante de Acatl es el señor Ixtlacoliuhqui.
que es una advocación de Tezcatlipoca. Vemos cómo Tezcatlipoca aparece frecuentemente en muchos lados, ya sea él como personaje tal cual, o varias de sus advocaciones están siempre presentes en la simbología. Y aquí lo vemos precisamente al señor Tezcatlipoca en su versión de Ixtlacoliuqui. Vemos aquí su espejo que tiene en la cabeza, que es típico de Tezcatlipoca. Aquí lo vemos con sus dos piernas, ¿sí? Porque recordemos que como Tatlauqui, como Yayauqui, Tezcatlipoca, lo vemos siempre con una pierna convertida o entrando o saliendo, depende cómo lo queramos ver, de un espejo de humo, de un espejo oscuro. Aquí lo vemos completo él, pero tiene una particularidad, tiene una venda en los ojos, que ese es un signo del señor Ixtlacoliuqui, el señor de, del frío, el señor de las heladas, tiene mucha relación con estas ideas. Y bueno, pues Ixtlacoliuqui es el patrón el día de hoy del signo Ácatl. Recordemos que también es el señor de la justicia. En la parte de arriba, en esta misma imagen, vemos, además del Icpali, donde está posado, donde está sentado Ixtlacoliuqui, vemos otro Icpali más arriba, donde precisamente está una manta o una piel de ocelote, ¿sí? Que también es típico de los asientos de los señores, de los gobernantes, de quien tiene la autoridad. Y vemos encima un hacha. Esta hacha que también ya hemos visto de manera reiterada como un elemento importante de simbolismo relevante en todas estas imágenes, está ahí posada en el Icpali, esa hacha, y que además están saliendo humo y fuego, lenguas de humo y fuego de él. Es decir, está irradiando poder, está irradiando calor. Y además el hacha está de color rojo, ¿no? Es muy interesante esta cuestión. Además vemos a un hombre que está siendo conectado mediante un flujo que sale de su trasero, ¿sí? Sale del trasero de este hombre y lo conecta con el quetzal que tiene en la cabeza Ixtlacoliuqui. Es muy interesante, recordemos que el quetzal representa la belleza, representa valor, el valor no en el sentido de valentía, sino el valor de algo valioso, algo precioso, algo muy preciado. Y bueno, pues aquí lo vemos conectado con el hombrecito este que de alguna manera también vemos que está comiendo ese flujo, esa, ese líquido, sí, ese flujo que está saliendo de su trasero, bueno, pues lo está saliendo o llegando de su trasero, también está comiendo una parte de ese flujo. ¿Hasta aquí algún comentario, Rolando, Lili? Pues muchos. Primero que nada me gustaría comentar un poquito acerca de la naturaleza del carrizo, porque es un material muy peculiar, muy especial, hueco, ligero, muy ligero, eh, flexible, sobre todo se corta en tiritas y es muy flexible, sirve para hacer muchas cosas. Y por supuesto que era un material por eso privilegiado para hacer instrumentos de guerra como una lanza que implica vuelo, ¿no? Direccionalidad, como hemos dicho, pero fíjense nada más qué tipo de direccionalidad lanzar arrojar una lanza, pues es algo que implica destreza para crear esa direccionalidad y también lo evoca ahí. Y por supuesto, al ser un arma, pues es instrumento del guerrero, instrumento de combate. Por otro lado, la imagen que tenemos del signo es muy interesante. Tal pareciera que tiene como una especie de conexión con el mensaje de la justicia que tenemos, que conocemos, porque si observamos en la parte de arriba está el hacha, un instrumento utilizado como herramienta, porque servía también pues para obviamente cortar madera, para muchas cosas. Ese tipo de hacha era muy útil. También servía obviamente para la guerra, porque en el combate pues también empezaba ese instrumento, y por supuesto que tenía un uso también de ajusticiamiento. Entonces por eso es que al tener toda esta gama de usos, pues sí, entre ellos representa que quien usa esa hacha, ¿no? Especialmente en el tercer nivel, ¿no? De la ejecución, pues es pues el que imparte la justicia, ¿no? Entonces, y ver ahí a Ixtlacoliuqui con los ojos tapados, bueno, pues también me hace pensar en todo eso, donde a veces no necesariamente tenemos solamente que vaciar toda nuestra percepción a través de los ojos
la percepción viene por muchos lados. Y quizá la parte más extraña de toda la imagen es esta que describía hace un momento Gerardo, del ser que está todo tonado de color rojo y está teniendo esta evacuación que lo conecta con el Quetzal. Yo ante eso diría dos cuestiones importantes. La primera es destacar que es de color amarillo, esa sustancia, ¿no? A lo mejor probablemente yo digo que por la dirección de las vírgulas, probablemente la está expulsando, es a lo mejor un cuitlatl, ¿no? ¿Quién sabe? Excrementos, ¿sí? Sí, un excremento probablemente, pero también entendamos que el excremento pues también es sustrato. Entonces, pues tampoco es así como nuestra visión. Necesariamente estamos hablando de un mundo donde donde lo agrícola tenía una gran importancia, la autosuficiencia agrícola era esencial y por supuesto que sabemos que el sustrato es lo que también genera esa fertilidad, no solamente el humano, ¿no? Sino también el de cualquier ser, incluso todo lo que tiene que ver con lo que se descompone en la tierra, pues es lo que le da sustrato, el concepto de Malinali que veíamos ayer, ¿no? Entonces todo este conjunto a mí sí me genera muchas reflexiones y yo creo que es para eso, ¿no? Para que nuestra mente se active y comience a pensar y a prepararse y a tener esta apertura para lo que viene a continuación, que ya es combinarlo con el número y con el Señor de la Noche. Muchas gracias, Rolando. Lili, ¿algún comentario? Sí, a mí me gustaría conectar o hilar el símbolo, el signo de Acat con las emociones. Y en esta imagen que nos estás presentando, vemos que Acat siempre lo vemos en los códices como ya convertido en una flecha que está adornada, porque normalmente viene adornada con un moño de papel, con plumones de águila. Entonces nos está indicando esa arma que es legendaria porque es muy antigua, ¿no? La flecha como arma es muy antigua en los pueblos y representaba también, aparte de todo lo que ya han mencionado, el resguardo, ¿no? La protección que yo obtengo a través de esa arma. Y la protección, yo quiero aquí, ¿en qué sentido? En los pensamientos que yo tengo que tener, que deben ser como el Quetzal, preciosos. Entonces tengo que proteger esos pensamientos preciosos de todo lo que me pueda venir de fuera y los pueda contaminar. Tengo que proteger la forma en que yo voy a reaccionar ante los demás. O sea, tengo que ser un guerrero de corazón y con esa flecha direccionar bien mis acciones y cómo me voy a comportar en el transcurso de mi vida. Y además, el ACAT cuando viene con otras flechas, pues entender que también es el símbolo de la amistad, ¿no? Ayer mencionábamos de los guerreros unidos que hacen un frente común ante las circunstancias también de la propia vida y entender que el señor Ixtlacoliuqui pues nos permite esa introspección, como decía Rolando, bloquearnos a veces de lo que podemos ver con la vista y entrar más adentro, ir más al fondo de las cosas. Y el hombrecito que está evacuando esa sustancia que la ponen amarilla, la ponen como oro, como precioso, pues recordar que el intestino también se toma como el otro centro generador de sustancias muy importantes que facilitan un pensamiento claro, más preciso y consciente. Una persona que quiere tener lucidez debe atender a su intestino. Entonces, fíjate cómo es más, hay quienes llaman que el intestino es el segundo cerebro. Entonces, aquí en esto yo lo quisiera conectar con esa parte emocional de que tenemos que prepararnos en ese sentido para ser unos guerreros de corazón y también recordar que al ser guerreros de corazón somos líderes y la unión hace la fuerza. Véannos a nosotros, ¿no? Cuando estamos todos juntos, somos más poderosos. Así es, muchísimas gracias, Lili, reflexiones muy interesantes. Ciertamente, cuando uno cancela la visión hacia afuera, evidentemente lo que queda y lo que conduce es a ver hacia adentro,
la introspección y a asomarnos hacia el interior. Y ciertamente, como dices, en el estómago se concentra gran parte de las reacciones y de las cuestiones emocionales. Muy interesante la reflexión. Gastón. Sí, yo me voy a atrever de una forma muy personal interpretar esta imagen. Recordemos que el rumbo del amarillo, que es de la tierra, ¿no? Es como ayer lo pudimos recordar. Hoy es un Huitzlampa. rumbo, el Zahuistampa, el Huizlampa, sí, el sur. Pero bueno, hoy estamos en un rumbo oriente, ¿no? Con este ACA. El amarillo siempre me remite a la manifestación, a la cuestión física. Y tomando en cuenta que aquí tenemos a Tezcatlipoca, en donde la percepción tiene que ver mucho, a mí me hace pensar una forma distinta en donde ese grado de conciencia representado aquí con el Quetzal me permite a mí, en el caso de ser necesario, proyectar, ¿no? al doble energético en el rumbo en el rubro del trabajo onírico, en el Mictlan. Y si es el trabajo de ensueño, pues sabemos que hay visión remota. Es muy conocido el trabajo con la visión remota o con la proyección precisamente del cuerpo del doble energético. Y ese trabajo que te permite al grado de conciencia que puede ser el óptimo, representada por el Quetzal, te permite proyectar, ya sea para ver cosas que normalmente tú no puedes ver, por eso ahí la venda en los ojos, y en el tema de la justicia puede ser determinante, ¿no? Cuando uno no puede, inclusive puede llegar a asomarse a través del tiempo. El hecho de que tengamos ahí el hacha de la justicia sobre el Icpali, pues tal vez se refiera a que precisamente se está utilizando para saber qué es lo que sucedió o totalmente un uso justo. Y bueno, el hecho de que tengamos esta focalización en todo esto que estoy diciendo, pues es muy adecuado para representar el ACA, ¿no? Que es el enfoque, la direccionalidad. Y en este caso, pues están direccionando la percepción, en donde, como decía el maestro Lino, no necesariamente necesitamos los ojos, ¿no? Somos nosotros seres perceptores con todo nuestro cuerpo, independientemente de el modo operativo que nosotros decidamos utilizar. Así es, muy interesante y ciertamente las imágenes nos llevan también a hacer esas relaciones y que sin duda están presentes, porque lo interesante de las imágenes, recordemos, es precisamente que son contenedores de muchos significados y eso es lo rico del lenguaje iconográfico. Muchas gracias, Gastón. Vamos a comentar ahora el otro componente del tonali, que es Chicuase, el número 6. Recordemos que aquí los números también se van potenciando al duplicarse, al triplicarse, al elevarse a las potencias, vamos a decirlo así, se van también potenciando en ese sentido. Se van añadiendo su potencia, se va sumando. Entonces, aquí la potencia del 3 se duplica, que es el número que representa también al fuego, recordemos este detalle. Además, el 6 es un número importante porque viniendo después del 5, vuelve a crear un orden, que ayer comentábamos que el 5 de alguna manera pone la nota de discordante y mueve el centro de la estabilidad del 4 para posibilitar lo que viene. Y justamente el 6 de nueva cuenta crea una estabilidad especial. Recordemos que el hexágono es uno de las formas más sólidas y más
presentes en la naturaleza también, en la estructura de la naturaleza, lo cual precisamente le da un orden a esta idea, una estructura, y que también aquí en este caso está representando también la estructura mental clara. Sí, eso es importante mencionarlo. Y relacionarlo con Iztaccíhuatl, pues también podemos imaginar de qué forma lo podemos ir relacionando al comentar esta cuestión que tiene la venda y de la percepción, esta estructura mental que está reforzada con el número Chicuase, con el número 6. Además, recordemos que también tiene otros atributos que le van añadiendo los acompañantes al numeral, y en el caso del numeral 6 tenemos al señor Mictlantecutli. Es decir, el 6 es un número totalmente asociado al Mictlán, al rumbo de los muertos, y particularmente a Mictlantecutli. Es muy interesante porque en el orden de los glifos, sabemos que hay 20 glifos del Tonalpohualli, el número 6 justamente es el Miquistli, perdón, o sea, el cráneo, Mictlantecutli, y también en el orden de las trecenas es particular que también la trecena sexta tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, hay un ordenamiento ahí especial en el que el 6 juega un número, el número 6 juega un papel muy especial en estos ordenamientos, y el 6 siempre va a estar asociado al Mictlán, a la muerte y al señor Mictlantecutli. También el otro acompañante, que es el volátil, que acompaña a este numeral, esta ave preciosa, que es el chicuatli, la lechuza, pariente también del tecolote, que lo veíamos ayer en las imágenes de pronóstico. Estos animales nocturnos, cazadores. En este caso, esta lechuza es un poquito más pequeña, no es tan grande ni tan majestuosa como el tecolote, pero también tiene la misma cualidad que la que veíamos ayer, que nos mira de frente. ¿Sí? Son de las pocas imágenes, y en el caso de los pájaros, los dos únicos pájaros, el tecolote y la lechuza, que nos miran de frente. Recordemos que ellos también tienen esta cualidad de una visión nocturna privilegiada, pero además tienen la capacidad de voltear su cabeza casi 360 grados, ¿sí? 180 grados, para poder precisamente voltear a ver hacia cualquier lado, ¿no? Esta cualidad está muy presente y creo que la tenían muy en cuenta quienes crearon estas imágenes y el concepto, porque precisamente esta ave nos está mirando de frente. Recordemos que todas estas aves también tienen mucho que ver precisamente con la percepción, con la visión, ¿sí? Visión nocturna particularmente. Y hablando de visión, me gustaría mencionar que la imagen de Mictlantecutli que elegí aquí para ilustrar al señor del numeral, pues precisamente le está abriendo la percepción a ese ser que está pues por nacer. Sabemos que esta imagen corresponde al almanaque de los nacimientos, donde diferentes deidades, diferentes númenes, van realizando 4 etapas sobre el recién nacido para prepararlo para su nacimiento. Entonces, estas son las cualidades que podemos mencionar alrededor del número 6 de Chicuase, para lo cual me gustaría que hicieran algunos comentarios, si tienen algo que añadir. Por supuesto. Claro. Me llama mucho la atención cómo en primer lugar, si nosotros nos apropiamos, ¿no? En el día de hoy tenemos que irnos apropiando de estas cualidades del Acatl, de Iztaccíhuatl, con esos ojos bloqueados, pero con toda la demás percepción abierta, y que además, fíjate nada más qué cosa tan interesante, que tiene los ojos tapados y tiene ante él el arma que va a lanzar y va a arrojar, ¿no? O sea, ya es el superguerrero, ¿no? El capaz de eso. Pero entonces eso se conecta también con este número 6, tan relacionado con la muerte, ¿no? Tan relacionado con el mundo más difícil a veces, que va desde la asimilación de la finitud para poder continuar con la vida sin mayor miedo a ella, sino más bien con esa conciencia para darle el valor a cada tonali, ¿no? Y también toda la penetración al mundo onírico, en fin. Bueno, pues todo esto se viene a agregar como carga de valor hacia lo que nos vamos hoy el traje que nos vamos a poner para poder encarar el tonali de hoy. Y sobre todo me llama la atención el ave, ¿no? El ave que finalmente si analizamos de una manera muy fina, pues también
el ave tiene una percepción muy peculiar de un rasgo particular del tona, que es su luminiscencia, ¿no? O sea, él tiene una capacidad de percibir el tona tan fina que incluso en la noche puede captar esas irradiaciones pequeñas y puede moverse entre la noche y, como dices, ¿no? Es un ser tan equipado que puede girar la cabeza, ¿no? Que es cazador además, se dedica a cazar. Es un ave muy interesante, es un ave muy preciosa también dentro de estas 13 y obviamente nos va sumando atributos, ¿no? Entonces, ese es el énfasis. Por último, me gustaría nada más añadir la serie, por supuesto, la serie. La serie es maravillosa porque la serie que tenemos para Oriente, sabemos que nada de esto está puesto por casualidad. Todo esto fue muy calculado para que cada uno de los tonalis fuera ordenándose así. Fueron muchos años de experimentación, de trabajo, ¿no? De observación, mucha observación. Y entonces tenemos que en el rumbo del Huitztlampa, cuando toca una columna de Tlahuiztlampa, entonces tenemos 2, 6, 10. La dualidad, ¿sí? La muerte, el 6, y esa estructura, además, esa fortaleza, y también otra vez Oriente lo volveremos a ver, que será precisamente el último Oriente de la cuenta, lo tendremos en 10, el número más Tezcatlipoca. Eso vale la pena tenerlo en cuenta por lo que implica estar relacionado a través de esa serie de Orientes dentro del sur, ¿no? Entonces, es una suma grande de atributos la que vamos acumulando porque vamos a tener un día verdaderamente guerrero hoy, y pues ya lo veremos ahora que continúen llegando los númenes, ¿no? No vamos a estar en la total oscuridad, ya lo verán. No, Bueno, claro que no. Tenemos precisamente, para no estar en la oscuridad total, a Xiuhtecutli. Lili, así es. Sí, yo ahorita viendo estas imágenes, que esta es precisamente donde pones el ave que nos acompaña y al señor del numeral, recordaba todas las historias que hay acerca de cuando pierdes la vista. En esas historias, cuando el personaje pierde la vista, gana sabiduría, porque aprende a desarrollar otra forma de percibir la realidad. Es increíble cómo a través de este don de la vista, a veces permitimos el bloqueo de todos otros recursos que tenemos como seres humanos para la percepción. Entonces es muy importante hoy recordar que a veces hay que darnos la oportunidad de cerrar los ojos y abrir los otros sentidos para ganar esa sabiduría a través de la experiencia. Y este número nos lo está recordando, ¿no? A través del señor Mictlantecuhtli, cómo nos viene a dar solidez y estructura, como bien has dicho. Entonces, hay que aprovecharlo para ganar esa armonía que necesitamos después de un 5, y cada vez que la vida nos acuda, pues recordar que podemos cerrar los ojos y concentrarnos para responder de la mejor forma posible. muchas gracias. Gastón, ¿algún comentario Pues sobre el número 6? reiterando nada más, yo creo que todos los elementos que hoy acompañan a este tonal, esta convergencia, son las que pues me indican un trabajo ya hoy, empezar allá en el complemento, trabajo en el Mictlán. Ayer fue algo totalmente físico, entonces ya hoy y en este guerrear, pues vamos a vernos bien acompañados ya con toda esta dirección, esta energía, esta focalización hacia el trabajo para complementar, ¿no? En este desarrollo de conciencia ya en el Mictlán, en el mundo onírico, en el otro lado, en la segunda atención, como lo queramos llamar, ¿no? Hacia adentro también. Sí, claro, sí, claro. Sí. Y sí, no, yo creo que avanzamos para Ok, seguir comprendiendo. Gracias. excelente. No, gracias a ti, Gastón. Bien, pues el último dato, que ya ahorita un poco le dimos un flashazo hace unos minutos, es que el señor de la noche es Xiuhtecutli, el señor del fuego, que lo vemos también, creo que después junto con Tezcatlipoca, Xiuhtecutli aparece también por todos lados siempre. Muy interesante, son dos deidades que aparecen de manera muy reiterada
en varias de sus advocaciones, de muchas maneras. Recordemos que Xiuhtecuhtli, además de ser el señor del fuego, el señor de la cuenta, la cuenta calendárica, representa el fuego, es una emanación directa, una advocación directa de Tonacatecutli, la fuerza primordial, creadora de todo. Entonces aquí está presente también. Fíjense, estamos hablando de percepción, estamos hablando de visión, y ahora aquí con este poder que otorga Xiuhtecuhtli, pues ya podemos ir sumando atributos para crearnos una idea muy clara de lo que estas imágenes nos quieren transmitir. Vamos a pasar a comentar las interesantes imágenes de pronóstico que complementan siempre las lecturas, y particularmente vamos a comenzar por esta imagen que está en la parte baja del acomodo, que es una de mis favoritas también. Visualmente creo que es de las más bellas. Vemos en primer lugar a un cerro que tiene digamos que tiene dos divisiones, ¿no? Es como si, desde mi punto de vista, es como si estuviéramos viendo al cerro y le hiciéramos un corte en la parte de abajo y le quitáramos la capa de arriba para revelar lo que está dentro, ¿sí? Recordemos que el cerro, el monte sagrado, por ponerle un nombre como concepto, es el contenedor del germen de todas las cosas. Y es además dentro del cerro donde el agua se crea, donde el agua se genera, donde el agua se almacena. Ayer mencionábamos que Tlaloc, precisamente, más que el señor de la lluvia, es mucho más, es el señor del monte, porque precisamente en el monte está contenido el agua. Y decía que no solamente el agua, sino el germen de todas las cosas. El germen de las plantas, de los animales, todo está contenido en el cerro como una gran bodega donde se almacena toda la vida, y donde procede toda esta riqueza biológica que nutre y que puebla los alrededores de los cerros. Por eso también era una idea un concepto muy relevante en el Anáhuac. Por eso tenemos que la palabra Altépetl, agua, cerro, de alguna manera también evoca o tiene que ver con los asentamientos humanos, con las ciudades, con las poblaciones, ya que el hecho de que exista un cerro cerca permite la vida, ¿sí? Y fomenta que a su alrededor exista agua, existan granos, existan plantas, existan animales. O sea, el cerro es el centro de toda esta dinámica de la vida. Entonces este cerro aquí lo vemos con la parte de arriba con una textura, pues como un entramado muy interesante de color pardo, y en la parte baja un color turquesa. Por eso me atrevo a decir que está precisamente representando al agua que está dentro de la corteza, que está representado por la parte amarilla. Ambos segmentos de esta montaña, de este cerro, están también llenos de flores y de brillos y de joyas. Es decir, lo está empreciosando, lo está embelleciendo, le está dando su valor. Es un sitio, un elemento valiosísimo para la vida. Y bueno, pues aquí todas esas ideas refuerzan justamente lo que les estoy comentando. Además hay que hacer también un comentario interesante aquí. Si tomamos en cuenta las dos secciones del cerro y además vemos la planta que está arriba, que ahorita la voy a describir, vemos que son 3 niveles, ¿sí? Como si el agua precisamente fuera la parte subterránea, ¿sí? La parte que corresponde al Mictlán o al Tlalocan. Tenemos al cerro que representa precisamente al Tlacticpac, ¿sí? Al lugar donde habitamos, a la tierra como extensión del cerro. Y también vemos a la planta, que es la que conecta. Recordemos que los árboles también eran conectores y transportadores del tona de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces, esta planta se está conectando con la parte superior. Entonces, ahí vemos representados 3 niveles, que además los 3 tienen sendos círculos dorados en el centro, el de abajo con un brillo, los de arriba sin ese brillo, pero también esa disposición de 3 es interesante, de los 3 círculos de color dorado. Pues esta planta además no es una planta cualquiera, es una planta de maíz,
¿sí? Hemos visto cómo el maíz también es un dato importantísimo, un concepto que está totalmente ligado al ser humano. Y aquí vemos precisamente estas mazorquitas que además de ser de multicolores, representando las variedades del maíz, al mismo tiempo también representan al ser humano en su variedad y en su humanidad. Aquí quisiera compartirles también esta imagen que ya hemos mencionado en otra ocasión, esta vez la preparé para que la podamos ver. Es un mural en Cacaxtla, en Tlaxcala, en este sitio arqueológico maravilloso en el estado de Tlaxcala, que de verdad tiene unos de los murales más impresionantes de esta región. Y aquí precisamente vemos en esta escalinata cómo hay una escena muy importante, una escena 100% agrícola, 100% dedicada a la naturaleza, donde vemos muchos elementos. Pero el elemento que quiero traer su atención el día de hoy es precisamente este par de plantas, ¿sí? Que son plantas de maíz, donde precisamente si hacemos un acercamiento, vemos que los maíces tienen caritas, son hombres, son personas. Aquí de nueva cuenta vamos a asociar directamente al ser humano como hermano, ¿sí? Como hermano del maíz, como la creación misma que Quetzalcóatl hizo el crear el humano, también creó al maíz. Entonces el destino y la naturaleza del ser humano y del maíz están perfectamente relacionadas e imbricadas, y aquí lo vemos precisamente cómo estos maíces representan no solamente a la planta, sino también al ser humano, y se los quería mencionar porque aquí también está presente ese detalle. Aquí vemos cómo estos maicitos están humanizados, antropomorfizados hasta cierto punto, con estas cualidades, estos ojos y estas boquitas, que le dan una cualidad especial y pues de alguna manera lo humanizan. Así que bueno, todos estos elementos tenemos presentes en esta bella imagen, tan rica en simbología, que va a estar complementada con lo que vemos en la parte de arriba, que ahí vemos otra escena de otra naturaleza, pero que sabemos que siempre hay que tomarla en cuenta en relación no solo con la de abajo, sino con el tonali de hoy, Chicoaceacatl, que es el tonali que nos ocupa en este programa. Vemos aquí a un hombre cruzado de brazos, con una actitud prácticamente serena, yo diría, que lo vemos que está en medio y de alguna manera como si él estuviera provocando el rompimiento, el derrumbe y la destrucción de este templo, de este Cali, ¿sí? De este sitio. Vemos ahí el Cali, que lo estamos viendo prácticamente de frente y está siendo destruido por la parte en medio, y las partes, los lados están cayendo, está derrumbándose y además está en llamas, ¿sí? Vemos aquí cómo salen estas emanaciones, estas lenguas de fuego, lo cual nos indica para enfatizar esa destrucción, ese derrumbamiento. Pero este hombrecito lo está provocando ese derrumbe. Hemos dicho en otras ocasiones como el derrumbamiento pues del lugar como el templo, en este caso una construcción, alude a muchas cuestiones, pero en este caso vemos cómo el hombre lo está provocando, es decir, él está llevando a cabo esta destrucción de ese espacio de resguardo, de ese espacio de confort, de ese espacio de protección. Él está provocando esa acción. Él está destruyendo esa cuestión, y como hemos visto en otros casos también, puede aludir precisamente a que él está destruyendo esta estabilidad, precisamente para obligarse a avanzar, para obligarse a cambiar de escenario y por lo tanto salir de su zona de confort, salir de su protección, para atreverse a ir más allá, pero de manera deliberada, de manera consciente. O sea, él provoca ese cambio, él provoca esa destrucción, ese derrumbamiento, para precisamente obligarse mediante su voluntad a ir hacia donde conduzca el hecho de romper con esta estabilidad. Entonces, bueno, pues ahí está. Además tiene un tocado muy especial, muy particular, que corresponde a la cultura otomí, por cierto, hay que mencionarlo, y que bueno, está puesto ahí pues de manera, no es fortuito, está ahí puesto por alguna razón, y le añade no solo atributos, sino cualidades específicas a la lectura de esta imagen. Amigos, algunos Increíble comentarios imagen. acerca de cómo se relaciona con el tonali Chicoaceacatl.
Acatl. Sí, 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 Muchas cosas pues que decir, sin duda. mucho que decir y sobre todo, en primer lugar, hacerte un gran, gran reconocimiento por la belleza de esta imagen inferior, de verdad. No, los que la vemos también nos damos cuenta de la belleza de esa imagen, con el grado tan elevado de logro que es para ti esta imagen, porque sí es rica en color y en expresión, que es a lo que ahora vamos, ¿no? Porque refleja la belleza, la hermosura del agua, y como dices, en esos tres niveles, con ese Teocuitlacómatl que tiene en cada uno de esos tres niveles, pues refleja, ¿no? El agua, el sustrato y el maíz. Sobre el maíz me gustaría hacer una reflexión especialmente, pues esa imagen que has presentado y que tantas veces hemos comentado, porque tiene esa gran relación, ese gran paralelismo entre el ser humano y el maíz. Lo está marcando, lo está dejando sin lugar a dudas. Recordemos que el maíz es una planta cultivada, ¿no? Hemos dicho en ocasiones anteriores, y quiero ser enfático en eso, la planta de maíz no puede sobrevivir por sí misma. Si no hay ser humano para cultivarla, la planta de maíz muere, no se puede reproducir sola, requiere del ser humano para vivir. Y el ser humano, obviamente, requiere de la planta de maíz también para vivir. Primero que nada, ahí hay una hermandad natural, como la tenemos con otros seres, pero con Una el especie de maíz simbiosis también, ¿no? una simbiosis muy clara, ¿no? Lo que pasa es que estamos demasiado acostumbrados a ella, pero está ahí, partes, es la simbiosis. Entonces eso nos incorpora un valor importante, que el maíz es producto de la depuración. El ser humano se encargó de ir depurando a este ser que hasta convertirlo en eso que ahora es nuestro alimento y que también es nuestro compañero y que también es ser que existe y que lo cuidamos y lo protegemos para que tengamos esa relación. Pero el ser humano entonces, si nos estamos reflejando ahí, también es producto de la depuración. Entonces, esta imagen también nos está indicando eso, ¿no? La depuración. Comentábamos ayer esas flores de maíz que están ahí y que por supuesto tienen la relación con ese origen. Digamos, no encuentro una palabra mejor para expresarlo, pero espero que nos quede claro ese carácter primitivo del maíz, ese carácter primigenio del maíz, digamos, salvaje, y su contraparte, que es ya la planta cultivada a diferentes colores, con sentido de adaptación, porque recordemos que una de las grandes ventajas que se tiene los que conocen bien al maíz y su forma de sembrarlo, es precisamente que saben qué tipo de maíz sembrar para aguantar el clima, ¿no? Y tenemos muchas indicaciones de eso en el Borgia. Entonces, eso me lleva al segundo punto importante, que el ser humano también, como el maíz, necesita cultivo, necesita ser cultivado y no de manera solamente individual, ¿no? Sino buscar también el que otros seres humanos entren en ese mismo rango de cultivo para que todos vayamos creciendo de una manera paralela, ¿no? No solamente es lo individual, sino también lo grupal. Eso nos debería quedar muy claro con el maíz, porque efectivamente no es un ser que asumamos como el tallo más bonito o la planta de maíz más alta, ¿no? Sino es más bien todo todo el maíz es importante, todo el maíz es relevante, el palomero, el del pozole, cualquiera que quieran pensar, el azul, el rojo, el pintito, todos son iguales. Entonces, todo eso creo que son una serie de reflexiones que nos deben quedar y nos ponen en un espacio como de mucho despojo del ego y de la individualidad para penetrar en esa otra parte verdadera, que es efectivamente cuando tenemos esa conciencia, que es lo de la imagen de arriba, que es cuando emergemos, ¿no? Este personaje está hasta de brazos cruzados, mostrando esa actitud de tanto poder, ¿no? Entonces, creo que si yo hago la suma de atributos y veo una arma, las armas a mi alcance, la destreza de ese guerrero que no necesita observar porque tiene esa capacidad de ver en donde sea. Ya está más allá, si tiene la vista, que bien. Si viene la noche, pues entonces soy el búho, ¿no? Soy Iztlacoliuqui. Puedo caminar por la noche. Y la noche no solo física, la noche del Mictlan, la noche del sueño, la noche de este mismo mundo, que hay cosas que también no estoy percibiendo tan directamente, pero que está ahí. Una vez más llego a este comentario diciendo, ¿no?
allá afuera están gritoneando los pájaros, se oye muy fuerte sus gritos. Bueno, son seres que están a mi lado y son cosas en las que yo debería poner más atención a veces que en las que generalmente pongo, ¿no? Entonces, él está emergiendo a partir de todo eso, a partir de que también tenemos el fuego de Xiuhtecutli, que no nos dejará tampoco por si nuestra vista en algún momento, por si nuestra percepción llega, tenemos a ese Dios viejo, al más viejo de todos los dioses, a ese que posibilita precisamente que ese maíz que está ahí se cueza y se convierta en un elemento mucho mayor, con un poder de nutrición mucho mayor para el cuerpo, ¿no? Entonces tenemos toda esta serie de elementos y yo creo que ayer, si bien ayer decíamos que era un día fuerte para la introspección, que íbamos a tener íbamos a encontrarnos con cuestiones que habría que observar, pues creo que hoy es un día de mucho florecimiento, de mucha depuración, de hermosura. No puede haber nada más hermoso que esa imagen de abajo, el agua, el sustrato y el florecimiento a partir de la depuración y de, como decía Lili hace un rato acerca de los guerreros, el grupo completo está ahí. Y esa preocupación por el grupo es la que finalmente, la que nos va a hacer emerger también como seres individuales, ¿no? Entonces, pues todas esas series de reflexiones creo que son las que por mi parte me van a acompañar y por supuesto me acompañarán también las que siempre nos dicen mis compañeros, nuestros compañeros, que terminan siempre de entregarnos esta sabiduría y de darnos las mejores armas para poder disfrutar y vivir cada tonal. Muchas gracias. Gracias a ti, Rolando, por tu reflexión muy, muy interesante, muy pertinente. Y sí, ciertamente la unión de los guerreros está muy presente. Recordemos en el glifo de hoy, esta unión de los carrizos que están amarrados por el medio en conjunción. No es una flecha, son las flechas, es un conjunto de flechas. Es muy interesante, es la unión de los guerreros, la colectividad, que es lo que nos permite precisamente esta direccionalidad, esta objetividad, esta fuerza que le otorga Acatl como atributo principal el día de hoy. Lili. Sí, esa imagen de la montaña con la gran planta de maíz, como decíamos hace rato, la montaña, el monte sagrado, y fíjate, de él está emanando esa planta del maíz. Recordemos que en el Popol Vuh dice que el hombre está hecho de maíz. Entonces el hombre y el maíz son hermanos. Y ver que así como el maíz tiene diferentes colores y se divide en tipos y razas, el hombre de la misma manera. Entonces estamos muy conectados con esta planta que ha sido la piedra angular en la que se ha forjado Mesoamérica, ¿no? Entonces el maíz es muy importante en nuestra cosmovisión y es muy nutritivo. Entonces podemos emularlo si es una planta que a través de la intervención del hombre ha logrado esa grandeza porque alimenta pueblos, ha hecho que se funden pueblos. Entonces nosotros podemos emularlo también a él en esa grandeza y recordar que ciertamente salir de nuestra zona de confort es una oportunidad siempre para crecer, ya sea que la vida nos saque de la zona de confort o nosotros mismos rompamos esa, como tienen esa imagen, ese Kali, eso que a veces nos aprisiona y que ya ha cumplido su función, porque recordemos que somos cíclicos y cada etapa debe cumplirse, tiene un principio, un desarrollo y un fin. Entonces, cada vez que llegamos a ese fin, es un nuevo inicio. Y hoy tenemos a Xiuhtecutli también presente como Señor de la Noche. Entonces, recordemos que estamos en ese renacimiento constante, como lo decíamos ayer. Y bueno, el signo de Acatl, pues es parte de grandes númenes en su nombre calendárico, ¿no? Tenemos a Seacatl, que es Quetzalcóatl, y Omeacatl, que es Tezcatlipoca, y aquí lo vemos reforzado con todo lo que se nos ha presentado en esta coordenada. Esta coordenada que, bueno, pues nos recuerda que esa fuerza física, esa determinación, esa amistad que representa la flecha, ya sea solita o en conjunto, pues también si le sumamos la sabiduría por las experiencias que vamos viviendo, pues todo esto nos va a ayudar a eliminar todo aquel sentimiento discordante
que no nos haga florecer. Por eso yo, tomando en cuenta todos estos númenes presentes hoy y a ACAT principalmente, construí el siguiente conjuro. Yo soy Chicuase ACAT. Luego entonces yo soy ACAT encendido y en acción. Yo soy la fuerza y el fuego que consume y repele todo lo negativo, resguardando así mi esencia divina. Gracias. Excelente. No, gracias a ti, Lili, por tan interesante reflexión final, cerrando estos comentarios. Bueno, aún nos falta hacer unos comentarios más. Gastón, por favor. Sí, la colectividad, el conjunto que podemos entender como especie humana, muy bien en analogía a esta imagen mántica inferior, en donde el cultivo se manifiesta de diferentes colores, ¿no? El cultivo, diferentes tipos de maíz, pero también diferentes rumbos. Los colores de los rumbos también los tenemos aquí presentes en la imagen. Pareciera que el mismo cultivo de nosotros mismos es la suma del esfuerzo colectivo. Esa masa crítica que otorga a la conciencia de la especie la sabiduría que se queda ya en los genes, y lo hemos visto con algunas teorías en la ciencia, es precisamente el logro del lo que se conoce como el subconsciente colectivo. El hecho de que tengamos aquí bien presente al maíz y que nos remita al trabajo onírico en todo lo que ya vimos anteriormente, nos sugiere que además de esa direccionalidad que independientemente nosotros podamos darle a nuestra energía, a nuestra atención, a nuestra percepción, nos invita a poder permitirnos ser todas las posibilidades. Si es en un trabajo en donde estamos en otro plano, entonces necesitamos nosotros deshacernos de la idea del yo o destruirnos realmente. Como lo podemos observar en la imagen de arriba, es el Kali, el recipiente, el templo, y aquí con total conciencia, ¿no? Y con total conciencia con este tocado, y vemos cómo estas llamas consumen el Kali, en donde si nosotros nos aferramos a la idea de uno mismo, a la idea de sí, pues solamente nosotros mismos nos vamos a limitar, ¿no? Entonces no vamos a poder convertirnos en un animal, en el viento, vamos a poder convertirnos en una lechuza, ¿no? Y nos estamos perdiendo prácticamente la posibilidad de florecer como en cualquier otro color y variedad, como es este maíz que se adecua a la atmósfera en donde nace, ¿no? La capacidad onírica, precisamente para guardar este aprendizaje colectivo, es parte prácticamente de encarnar a ser ese Tezcatlipoca y poder ser cualquiera de las posibilidades. De hecho, ser todas las posibilidades al mismo tiempo. Hoy vamos a escoger y vamos a direccionar ese esfuerzo en el cultivo para identificar en qué área nos falta equilibrar en el aspecto que sea, pero sí con toda la atención de que tiene que ser para un cultivo, una evolución. Recordando a ese Seacatopilsin, pues él pone el ejemplo, y bueno, pues iniciamos con este guerrear en este rumbo
en donde tenemos toda la energía disponible para empezar a direccionarla, ¿no? Entonces, yo creo que empata, complementa muy bien toda esta interpretación. Reitero, es algo muy personal, espero no haber dicho algo tal vez impreciso, pero yo con todos estos elementos, pues yo creo que le podemos dar precisamente esa dirección, ¿no? Entonces la invitación a de construirnos y cultivarnos, ¿no? Para iniciar con ese trabajo que nos va a complementar, nos va a abrir nuestra percepción y pues, nos va a guiar en el trabajo que complementará este plano en el mundo onírico, en el Mictlan. Muchas gracias, Gastón. Sí, pues así como los atributos y la variedad de elementos y de númenes que se van sumando y nos van dando cada vez más herramientas para construir una interpretación. Esa misma variedad está presente en las múltiples interpretaciones que, como mencioné hace rato, las imágenes posibilitan eso. Ese es el poder de las imágenes. Así que todas las opiniones y todas las interpretaciones suman y le dan más solidez precisamente a esta cuestión. Hoy que estamos precisamente aludiendo también a esta colectividad y a esta unión de esfuerzos, creo que este es un ejemplo perfecto de esa cuestión. Muchísimas gracias, Gastón, Lili, Rolando. Gracias a todos los que estuvieron el día de hoy presentes. Creo que fue unas reflexiones muy ricas las tuvo el día de hoy. Y bueno, pues los esperamos también el día de mañana para comentar Chicome Ocelot, el segundo de los tonalis que nos adentran en las ideas y los conceptos del guerrero. Mañana es el guerrero nocturno. Va a ser muy interesante lo que vamos a estar comentando, ya verán. Entonces, bueno, pues los invitamos a todos a seguirnos en Instagram, en YouTube, en Facebook, a comentar, a preguntar, a compartir. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles y desearles un excelente día. Muy buen día para Igualmente, todos. feliz día. Excelente día. Hasta Un pronto. abrazo a todos. Un abrazo para todos.